Vamos ahora a pasar todos los datos conocidos a nuestro diagrama de flujo de esta manera. Como se está dando un flujo molar, cuando se hace un balance destinado a hacer una simulación, se recomienda poner fracciones moles en lugar de flujo másico o flujo volumétrico respectivamente. Si se nos da un valor aquí en flujo másico, tendríamos que conocer la densidad de la mezcla para poder obtener el flujo másico, y después, utilizando los pesos moleculares tanto de la mezcla como de los componentes, se obtiene el flujo molar. Aquí está, en esta ocasión está fácil porque ya se están dando los datos del flujo molar de los componentes, y entonces la sumatoria de esos flujos nos va a dar de 200 para la corriente C1 y 150 para la corriente C2. Conocida el flujo total de dicha corriente y conocidos los flujos molares de los componentes, es fácilmente obtenido la fracción mol de ambas corrientes C1 y C3 respectivamente, como se muestra aquí en estas celdas. Estas celdas de acá arriba que están en color azul, nada más se jalan los datos de la tabla que acabamos de calcular. Y bueno, iniciamos el cálculo en el equipo 3 de acuerdo a lo arrojado por el análisis del método modular secuencial, y tenemos que calcular C4. C4 es el 30% de C3, por lo tanto aplicamos directamente la fórmula y nos da un valor de 45 libras mol por hora. Posteriormente se calcula C6 con la ecuación de entradas igual a salidas y se tiene un valor de 105 libras mol por hora de C6. Pasamos ahora al cálculo del equipo el equipo 2. Aquí en el equipo 2 tenemos una entrada C2. Esa entrada C2 corresponde a una línea de corte. ¿Por qué es una línea de corte? Primero, porque es una entrada, y esa entrada entonces se convierte en línea de corte, de tal manera que interpretamos este concepto como romper de manera imaginaria esta corriente, y conocemos la entrada del equipo, pero no conocemos la salida del equipo. ¿Cómo vamos a conocer ese valor? Pues con un valor supuesto. Ese valor supuesto va a estar en función a lo que está sucediendo alrededor de el equipo 1 y el equipo 2. Si nos fijamos, tenemos 200 libras mol por hora que entran de C1 y que pasan directamente a C2, por lo tanto no puede ser menor de un valor de 200, y está entrando también una fracción de C4, pero se está dividiendo en C7 y C5. Vamos a suponer que el 50% de C4 se va hacia C7, entonces 200 más el 50% de C4 nos da 222.2 libras mol por hora de la corriente C2S. Ese significa C2 supuesto. Ya conocido este valor como entrada en el equipo 2, se puede calcular C7 haciendo la sumatoria de C2 más C7 y multiplicando por 0.6, y obtenemos un valor de 160.5. Ese 160.5 ya nos da la pauta para poder hacer el cálculo de C en el equipo 1. Sin embargo, vamos a terminar primero el balance en el equipo 2 calculando C5. Con una ecuación de entradas igual a salidas y despejando C5, obtenemos 107 libras mol por hora para esta corriente. Regresamos entonces al balance del equipo 1. Quedamos que esta parte de
C2 como salida del equipo 1 no lo conocemos, por lo tanto lo vamos a calcular también con la fórmula de entradas igual a salidas y nos da un valor de 360.5 libras mol por hora. ¿Cuándo sabemos que mi sistema ya está solucionado? Pues es cuando el valor supuesto y el valor calculado tienen un error o una diferencia menor al 1%. Y observamos aquí que 360 menos 222 es una diferencia de, déjenme por acá, se hizo una tabla en donde se muestra esa diferencia, 138 unidades o libras mol por hora de haber restado 360.5 menos 222.5. Esta diferencia corresponde a un 62%, entonces este valor es muy alto. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a convertir C2 calculada a C2 supuesta, de esta manera como se muestra en la tabla. C2 calculada de la iteración 1 se convierte al valor supuesto de C2 para la iteración 2. El cálculo sigue siendo el mismo para las demás corrientes, aplicando la misma fórmula, y en esta segunda iteración, obtenemos un error de 22.968% de error. Y repetimos el cálculo tantas veces sean necesarias hasta observar una diferencia entre el valor supuesto y el valor calculado de menos de 0.01%. En este momento nosotros podemos decir que mi corriente C2 tiene un valor entonces de 564.4 libras mol por hora. Hacemos lo mismo con el cálculo de la concentración de alcohol en la corriente 2, pero para ello primero necesitamos calcular el valor de la corriente 7, aplicando también la misma fórmula que se utilizó para calcular C7, de tal manera que tenemos que multiplicar el 60% de la sumatoria de C4 y C2 respectivamente con su fracción de alcohol y dividida entre el total de esa corriente, obteniendo un valor de 0.228 para el alcohol, y con la misma fórmula, nada más haciendo el cálculo con respecto al agua, se obtiene 0.472 unidades de fracción, y podemos determinar si estos valores son correctos haciendo la suma de las dos fracciones o la suma de las fracciones enésimas de mi proceso, y obtenemos una unidad. Si aquí sumamos estos dos valores, por acá le damos sumar y nos da un 1%, lo cual corresponde a un valor correcto en cuanto a fracciones. Ahora sí vamos a hacer el cálculo para acá y podemos decir que la fracción de C2 supuesta puede estar entre 0.25 y 0.6 de por acá, porque este equipo, el equipo 3, es un equipo que es únicamente un separador, y siendo un separador, entonces la corriente C4 tienen la misma composición fraccionaria. Entonces conozco C4 y conozco C7, conozco C1 en cuanto a fracción, y me da aproximadamente 50. Vuelvo a repetir, es una primera suposición para este cálculo. La concentración de agua de C2 es la diferencia de 1 menos la fracción de alcohol, que nos va a dar, si lo sumamos, pues nos da de acuerdo a la sumatoria de fracciones, y aquí hacemos el cálculo de la fracción para poder determinar todas las corrientes que quiere el proceso. Y bueno, este sería el camino largo por el cual nosotros tendríamos que hacer los cálculos. Hay un camino muy corto
y Excel ya tiene una fórmula iterativa. Esa fórmula iterativa se puede habilitar yéndonos a archivo. De archivo nos vamos a opciones, en opciones nos vamos a fórmula y en fórmula habilitamos esta casilla que nos dice habilitar cálculo iterativo. Aquí le vamos a poner un número de iteraciones, por ejemplo 100, pueden ser más o menos. Nosotros ya hicimos a mano el cálculo y resulta ser que en la iteración 17 ya está terminado el proceso. Sin embargo, esto ya podemos usarlo directamente, entonces le vamos a poner 100. El cambio máximo que debe haber entre el valor supuesto y el valor calculado lo vamos a poner como .000401, que correspondería al 1 por 10 a la menos 4, que es un valor aceptable de diferencia. Nos vamos acá abajo y le damos a aceptar y entonces Excel queda programado para poder utilizar esta fórmula iterativa. Ahora, ¿cómo vamos a usar esta fórmula iterativa? Nos regresamos para acá para mostrar, y esa fórmula se aplica haciendo que el valor supuesto de C2 sea igual al valor calculado C2, y fíjense bien qué fácil y rápido se hace el cálculo. Sin embargo, Excel no es la única herramienta que se puede utilizar para poder hacer este tipo de balanza. Hay otro software como el Wolfram. En Wolfram podemos utilizar como herramienta un diagrama de programación en donde vamos a hacer primero la definición de las variables conocidas. En este caso, el balance para el equipo 3, que fue el primer equipo que se tiene que hacer el balance, bueno, nos da este diagrama. Conocemos C3, conocemos las fracciones molares de C3, sabemos que C4 es 0.3 por C3, sabemos que C6 es igual a C3 menos C4, y como el equipo 3 es un separador, entonces las fracciones molares de nuestro equipo 3, perdón, de nuestras corrientes 6 y 4 son iguales, entonces aquí se declaran todos esos datos. Y empezamos a hacer el balance en el equipo 2. Ese balance